de recuerdos y llena de alegrías. Fue una semana que empecé almorzando con Lula libre y electo presidente. Y es una semana que termino con mi querido Evo en la patria, él viviendo en la suya, como siempre debió haber sido, ayudando y colaborando y militando siempre en favor de los más humildes. Gracias, Evo, por estar acá. La verdad es que Evo nos ha dado mucho para pensar de lo que fue esa experiencia de su gobierno, la experiencia de Bolivia, la experiencia que hoy en día lleva Luis Arce, acompañado por Evo y por muchos compañeros allí en Bolivia. Yo me acuerdo que hubo un momento de nuestra América Latina donde estábamos todos muy desesperanzados porque la derecha había tomado todo el continente. Gobernaba Brasil, gobernaba Argentina, gobernaba Chile, gobernaba Perú. Y por aquellos días, Carlos Ominami, el querido Carlos, tan querido como su hijo Marco, mi amigo de siempre, me propuso a mí y a Marco Aurelio García, que era un hombre que trabajaba muy cerca de Lula, que nos pongamos a escribir un libro sobre cómo había sido la experiencia de los años del progresismo en América Latina, esos 10 años de progresismo en América Latina, de los que habló recién Evo, que tuvieron en Uruguay a presidentes como Tabaré y Pepe, que tuvieron en Argentina presidentes como Néstor y Cristina, que tuvieron en Chile presidentes como Bachelet y Lagos, que tuvieron a Evo de presidente de Bolivia, que tuvieron a Correa como presidente de Ecuador, que tuvieron a Chávez como presidente de Venezuela, y que tuvo a Lula como presidente de Brasil, de esos años. Y el libro era un libro, lo escribimos en un tiempo muy depresivo, para que voy a decir una cosa por otra. El libro se llamaba Claroscuros del progresismo en América Latina. Y a mí me tocó escribir un artículo sobre la cuestión del desarrollo en ese tiempo. Y la verdad es que hice una lectura bastante descarnada, donde saqué una conclusión, que el único país que en ese tiempo había cambiado la estructura económica de la sociedad era Bolivia. Y en verdad lo había hecho porque había tomado una decisión que cambió la estructura económica de Bolivia, que fue la nacionalización de los hidrocarburos. Y la verdad eso definitivamente cambió la lógica de desarrollo de Bolivia. Y efectivamente, como dice Evo, cuando Evo tomó esa decisión, tuvimos problemas con muchos, inclusive hasta con Lula, porque se nos complicó la situación con Petrobras, ¿te acordás? En aquella reunión que tuvimos en Iguazú, si no me equivoco. Exactamente. Y ahí fue cuando Néstor le dijo, si no quieren invertir, nosotros invertimos para ayudarte en tu decisión. Y la realidad es que esa decisión cambió mucho, pero además fue tomada con mucha racionalidad, con mucho sentido común, porque en verdad hoy muchas empresas privadas explotan, pero el propietario de los hidrocarburos es el Estado plurinacional de Bolivia. Y las empresas trabajan, producen, desarrollan, sacan gas, sacan petróleo, pero la tajada más grande se queda en Bolivia, no como antes. Y después hubo un segundo cambio que hizo Evo, que él nos lo ha contado, que tuvo que ver con el sistema financiero, la forma en que le cobraba impuestos al sistema financiero, que un día le fijó una tasa muy alta impositiva, se quejaron un rato los bancos y después todo siguió, y eso permitió que Bolivia sea, desde hace muchos años, saquemos el año negro del golpe donde eso no pasó,
un país que ha sido capaz de crecer con equilibrio fiscal. Eso lo ha hecho todos los días de su gestión Evo Morales y hoy lo hace Lucho. Hoy lo hace Lucho. Y eso demuestra que se puede gobernar pensando en la gente, pensando en los que más necesitan, yendo en socorro de los que más necesitan, pero ser cuidadoso de las cuentas públicas para evitar desvíos que después nos duelen. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando, Evo y yo acá en este lindo encuentro al que nos invitó Kiko. La verdad es que lo que nos debe hacer reflexionar es sobre el continente en el que vivimos. Porque a pesar de todos esos años, la verdad es que vivimos en el continente más desigual del mundo. El continente donde la brecha entre ricos y pobres es más ancha. En realidad, también hemos debido soportar 4 años de un gobierno norteamericano a cargo de Trump, que hizo todo lo necesario para disolver la unidad latinoamericana. No solamente hizo eso, también avaló un golpe de Estado en Bolivia, que le impidió a Evo hacerse cargo del gobierno después de ganar legítimamente las elecciones. Fíjense que la OEA, que tuvo mucho que ver en eso, argumentó que en ciertos distritos Evo había sacado 94-95% de los votos. Y cuando fue la elección, Lucho sacó lo mismo. Sacó lo mismo. No estaba mintiendo, esa era la realidad. Pero semejante cantidad de votos le sirvieron para argumentar que ahí había habido un fraude. Fueron años muy tremendos los años de Trump para América Latina. En esos años también se consolidó el Grupo de Lima. Cuando llegamos al gobierno, nosotros nos retiramos del Grupo de Lima. Días atrás recibí al presidente de la Corte Internacional de Justicia, que vino a visitarme, y le pedí que la Corte Internacional de Justicia no sea utilizada políticamente. ¿Y saben por qué se lo pedí? Porque el Grupo de Lima había hecho una denuncia contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, del que la Argentina se retiró de esa denuncia cuando nosotros fuimos gobierno. Y lo que le pedí es, por favor, tenga presente que esa fue parte de una maniobra ideada por Donald Trump en perjuicio de un país latinoamericano, y esa denuncia no tiene más basamento que un basamento político, que era marginar, dejar a un costado a la República Bolivariana de Venezuela. Después de esos años tremendos que en Argentina vivimos con Macri y que en Brasil vivieron con Bolsonaro, nosotros tuvimos que llegar al gobierno en condiciones muy complejas, definitivamente, con una deuda como ningún otro país en Latinoamérica tiene. Una deuda que solo sirvió para que algunos vivos se enriquezcan y se lleven el dinero fuera del país. Y que nunca hay que olvidarlo y siempre hay que recordarlo para que pongamos la responsabilidad en cabeza de quien cabe. Nosotros, con todo ese desorden, tuvimos que enfrentar el problema de la pandemia. Y cuando estábamos empezando a resolver el problema de la pandemia, apareció esta guerra que trajo todos los efectos de los que habló recién Evo. Aumentos en la energía, aumentos en los alimentos y el desorden generalizado que se vive en todo el mundo en esa materia. Me parece que si algo debemos aprender después de tanta tristeza que nos dejó la pandemia, de tanta tristeza que debe darnos la guerra, debemos sacar algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión es cómo funciona el sistema financiero mundial, cómo funciona el sistema capitalista mundial, porque en realidad, si hay algo que dejó en evidencia la pandemia, es la desigualdad de este mundo. La enorme desigualdad. ¿Cómo se explica que 10 personas tengan el mismo patrimonio que el 40% de la humanidad?
¿Cómo se explica esto? ¿Alguien puede encontrar ahí una endija de justicia? Miren los resultados de la pandemia. Preguntémonos, ¿por qué en la pandemia, en los países pobres, se murieron 4 veces más personas que en los países desarrollados? Reflexionemos un instante sobre las vacunas. Cuando las vacunas salieron de los laboratorios, ¿cómo es posible que el 10% de la población mundial más rica se haya quedado con el 90% de las vacunas y el 90% de la humanidad andaba deambulando buscando vacunas para poder salvarse de un virus que nos atacaba a todos? La pregunta que debemos hacernos después de estos datos es si no tenemos un imperativo ético de cambiar estas cosas, porque esa realidad solo nos conduce a más desigualdad, a más desolación y a más postergación de mucha gente que ya no tiene más espacio para soportar esa postergación y esa desigualdad. Y esto definitivamente es un imperativo ético, porque no podemos verlo y hacer de cuenta que nada ha pasado. Ha pasado algo muy grave, se han muerto cerca de 10 millones de personas como consecuencia del COVID. Y ahora siguen muriendo como consecuencia de las balas, los misiles que vuelan en el norte. ¿Y qué le pasa al sur? Bueno, ahí saben lo que le pasa al sur. La FAO anuncia que se acerca una hambruna que va a afectar a 300 millones de personas. ¿Dónde están las 300 millones de personas? En el hemisferio sur, como corresponde. En África, en Asia, en América Latina. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar tanta ingratitud, tanta injusticia? ¿Cuánto tiempo más debemos callarnos y avalar estas lógicas? Yo creo que este es el verdadero desafío que tenemos por delante. Y en ese desafío tenemos que tener en claro algunas cosas. Hablábamos con Evo antes de entrar, la experiencia de Brasil debe llamar nuestra atención. Debemos entender que tanto dolor hemos pasado y que toda la crisis, sumémosle la crisis argentina, ha generado en muchos argentinos desgano, desazón, desesperanza. La idea de que no hay un horizonte. Y en ese ánimo que se multiplica a través de los medios de comunicación, la derecha tiene un campo orégano para sembrar más desánimo y para sembrar antipolítica, para sembrar odio a la política. Y esto pasa, y lo acabamos de ver en Brasil. Y esto pasa en Argentina. Y lo acabamos de ver, lo vemos todos los días en Argentina, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Por lo tanto, yo también creo que tenemos un continente maravilloso. Miren, si el mundo necesita alimentos, tenemos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, grandes productores de alimentos. Si el mundo necesita litio, tenemos en Chile, en Bolivia, en Argentina, el 66% del litio que hay en el mundo. Si el mundo necesita hidrógeno, tenemos en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, una enorme capacidad para producir hidrógeno. Si el mundo necesita gas como energía de transición, acá voy a ser autorreferente, tenemos en Argentina la segunda reserva mundial de gas no convencional, que nos da una excelente oportunidad para darle al mundo la energía que necesita. ¿Tenemos posibilidades de crecer? Claro que tenemos posibilidades de crecer. ¿Tenemos posibilidades de cambiar la estructura económica del continente? Claro que podemos hacerlo. No es verdad que América Latina nació para vender productos primarios. No es verdad que la industria no puede existir en América Latina. Debe existir. Y a todos los productos primarios que nosotros producimos debemos agregarle valor. Eso es lo que hacemos, Evo, cuando vos te llama la atención el caso de los biocombustibles. Los biocombustibles empezamos a analizarlos con Néstor, porque la Unión Europea ya advertía que iba a utilizar a 10 años vista un porcentaje que creo que era del 10%
iba a cortar los combustibles con un 10% de biocombustible. Entonces sacamos una ley de producción, de promoción del biocombustible. Europa no cumplió tanto con lo que decía, pero nosotros seguimos desarrollando biocombustible. Y el biocombustible es una alternativa para cortar el combustible fósil. Y es una alternativa para aliviar los problemas que hoy tenemos de falta de combustibles, de falta de petróleo. Pero también uno podría pensar en todo lo que países de Latinoamérica son capaces de hacer. Voy a hablar de la Argentina, voy a hacer otro referente una vez más. Pero pensemos que nosotros desarrollamos energía nuclear. Somos capaces de competir con Francia en el mundo con nuestros reactores nucleares que se hacen en el INVAP, allí en Río Negro. Lo hacen científicos y científicas argentinas. Somos productores de radioisótopos. Aplicamos el conocimiento nuclear para la medicina. De los pocos países del mundo que lo hacen. Somos uno de los 10 países del mundo que fueron capaces de hacer satélites y tienen satélites propios orbitando sobre nosotros. Y ahora, hace unos días atrás, lanzamos el proyecto de construir nuestro propio lanzador de satélites, el cohete que ponga el satélite en el espacio. Y los satélites van a salir, y los satélites ya no van a salir más de Cabo Cañaveral, no van a salir más de la Florida, van a salir de Bahía Blanca, van a salir del sur de Buenos Aires. Y la verdad nosotros tenemos que estar muy orgullosos de ser capaces de hacer todo eso. Nosotros lo que tenemos que hacer con el litio es convertirlo en baterías y dejar de exportarlo como litio. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de producir hidrógeno, porque tenemos vientos extraordinarios en nuestra tierra y tenemos que ser capaces de generar más parques eólicos y más parques solares, porque tenemos lugares de radiación solar que son únicas en el mundo. El norte de Salta, Jujuy, son un ejemplo. Ahora, también, tras la pandemia hemos aprendido cosas. Y hemos aprendido, por ejemplo, que la globalización no funciona tanto como nos decían. Esa idea de la gran aldea, donde todos estábamos hermanados y todos íbamos en socorro del otro, no funciona así la cosa. ¿Y qué es lo que estamos empezando a ver con estos cambios geopolíticos que en el mundo se observan? Que están empezando a tomar vuelo las regiones. Las regiones. Europa trata de fortalecerse como región. Estados Unidos con México y con Canadá tratan de fortalecerse como región. Y nosotros como América Latina debemos fortalecernos como región para poder potenciar el crecimiento de todos nuestros hermanos latinoamericanos, para tratar de llevar la justicia social que hoy no existe en América Latina. Y lo que tenemos que entender es que frente a una derecha que es capaz de unirse como se ha unido en todos lados, porque la verdad en Chile sacó el 45% cuando Boric ganó y Petro ganó, pero el 45% sacó la derecha. Nosotros lo que tenemos que hacer, los que seguimos creyendo, como nos enseñaron Perón y Evita, que nada es más importante que el pueblo, que nosotros somos representantes de los que no tienen voz, que si la política es un juego de representación de intereses, nosotros representamos a los desposeídos, a los descamisados de Evita. Si nosotros seguimos creyendo en todo eso, no tenemos ninguna otra alternativa que unirnos indisolublemente para enfrentar a la derecha y volverle a ganar.
Y si es que existen diferencias entre nosotros, porque puedan existir, ¿por qué vamos a pensar que entre nosotros tiene que haber una lógica única, un discurso único? ¿Por qué va a ser eso? Si existen diferencias, saldemos las diferencias. Miren, recién Evo contaba cuál era el lema de la Constitución que permitió convertir a Bolivia en un Estado plurinacional, que es perfectamente aplicable a nosotros. Unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad. La adversidad se llama derecha, compañeros. Entendámoslo de una vez por todas. La adversidad no está entre nosotros, la adversidad está enfrente, compañeros y compañeras. La adversidad nos sigue amenazando todos los días, compañeros y compañeras. Un día le ponen la pistola en la cabeza a Cristina y otro día le ponen la pistola al pueblo argentino. Entendámoslo de una vez por todas, entendámoslo. Así es que yo quiero agradecerles a todos y todas el haber estado hoy acompañándonos hoy, a Evo y a mí. Gracias, Kiko, por permitirnos participar de este evento. Es la segunda vez que lo hago. Un aplauso para Kiko. Después de nosotros, van a disfrutar de algo maravilloso que se llama Alejandro Dolina. Disfrútenlo. Gracias.